tenemos a nuestro hermano Luis Cano, conocido por muchos de la Iglesia Evangélica en Ciudad Real, a nuestro hermano Andrés Rey de la Ametlla del Vallès, ¿sí? ¿Lo decimos bien? Sí. A nuestro hermano David Barceló, que después estará dando la última de las sesiones de Barcelona, de la Iglesia Bíblica Evangélica de la Gracia en Barcelona, y nuestro hermano Salvador Gómez Dixon, de la Iglesia Bíblica de nuestro Señor Jesucristo en Santo Domingo. Así que es un gusto estar con vosotros. Vamos a estar hablando de la misión. Son preguntas que tienen que ver con la misión. Buenas preguntas que algunos hermanos han dejado. A veces era difícil ver dónde estaba la pregunta porque eran minisermones, también hay que decirlo. Tenemos que mejorarlo para el año que viene, ¿sí? Y había que hacer exégesis para ver dónde estaba la pregunta. Pero la hemos conseguido encontrar. Bien. Vamos a estar hablando acerca de misiones, del alcance de la misión, especialmente aquí en España. No misión solo aquí en España, sino cómo España puede dar alcance a la misión más allá de España. Porque al final nuestro objetivo es, como el apóstol Pablo dice en su defensa en Cesarea, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este es nuestro objetivo, la gloria de Dios en las naciones y recoger el pueblo escogido de Dios entre todas esas naciones. Así que todas estas preguntas tienen que ver con la misión. Y me gustaría lanzaros la primera. Bien, la iremos lanzando al vuelo. Si os hacéis un poco los remolones, las iremos asignando a dedo, ¿sí? Pero voy a daros poca cancha con esto, ¿eh? El tiempo corre. Así que vamos allá. La primera de las preguntas es ¿cómo un buen entendimiento del Evangelio crea un buen entendimiento de la misión? Bueno, creo que son la misma cosa. Cuando yo me convertí, a mí me enseñaron que la conversión conllevaba el testimonio. Es decir, somos testigos. Entonces ya es innato en el corazón del creyente, en la vida espiritual del creyente, la misión. Es decir, ¿cómo vamos a callar lo que hemos visto y oído? Que nos dice el Evangelio. Pues claro, si estamos convencidos que lo que hemos visto acerca de nuestra propia salvación, de la gloria de Dios, de la esperanza del creyente, ¿cómo no va a ser natural y lógico que vayamos por todas partes diciendo? La diferencia quizá, que luego a lo mejor podemos tratarla, es entre tener el deber como cristiano de ser luz, de ser proclamadores, y tener un llamamiento específico a dedicarnos a tiempo completo a ese ministerio, ya sea aquí en España, en las zonas donde no hay creyentes, o sea en el mundo. Pero quizás sea una pequeña diferencia entre tengo que hacerlo porque soy cristiano a tengo que hacerlo porque el Señor me ha dado esa vocación, ese llamamiento. Una conexión muy grande, seguro, es entre Evangelio y gracia. Para nosotros sinónimos, ¿no? Pero recuerdo la historia de Jonás. Él no quería ir a Nínive porque había en él ese sentimiento de que él sí merecía el favor de Dios, pero aquellos miserables pecadores ninivitas no merecían el favor de Dios. Estaba afincado en su legalismo, estaba afincado en su propia autosuficiencia, ¿no? Él creía que merecía algo de parte del Señor. Ahora, cuando entendemos que el Evangelio es absolutamente inmerecido para uno mismo, eso necesariamente nos tiene que llevar a la misión, a compartirlo con otros que igualmente no lo merecen. Así es. ¿Algún aporte más? Quizás otra manera de ver la conexión también es el Evangelio nos da la respuesta de Dios ante por lo menos dos grandes preguntas: ¿cuál es la mayor necesidad del hombre y cuál es la solución a esa mayor necesidad del hombre? Y si esto no lo tenemos claro, pues lo que vamos a intentar ofrecer no va a encajar bien
con el diagnóstico de Dios y la solución propuesta por Dios. Entonces, pues vamos a terminar con una visión de qué significa hacer misión, que no va a estar bien alineada con el diagnóstico y la oferta, el ofrecimiento de Dios. Entonces, tener claro el Evangelio es precondición para tener ideas claras sobre la misión. ¿Qué papel juegan las iglesias locales en la misión? Ya hemos hablado de esto, pero podríamos ahondar un poco más, supongo que en un sentido práctico. Como bien decías, ha sido parte de lo que hemos estado conversando precisamente. Toda iglesia local está llamada a cumplir con el llamado de la Gran Comisión. No es una sola iglesia local que lo va a cumplir, pero es el llamado que Dios hace a todas sus iglesias en todo el mundo a que compartan el Evangelio y hagan discípulos en el mundo. En ese sentido, Dios soberanamente conforma cada iglesia local como a Él le place. Y Dios coloca a veces hombres dones en iglesias locales que sirven para edificar a otros en otros lugares. Y eso no quiere decir que cada iglesia local tiene que hacer exactamente lo mismo. Y yo creo que lo mismo ocurre con las misiones. No toda iglesia necesariamente va a estar equipada con alguien que va a ser un excelente traductor de las Escrituras para aportar Biblias a todas las etnias que existen en el mundo. Pero puede haber varias iglesias locales equipadas con esas personas. Y esa iglesia hará bien en identificar esos hombres dones, esas personas, esos creyentes que han sido forjados y formados por Dios para hacer ese tipo de aporte. Y cuando una iglesia entonces así entra en contacto quizás con ministerios que se encargan de la impresión de Biblias a lugares donde no están disponibles, algo explosivo puede ocurrir. A lo mejor una iglesia local tiene esas personas, pero no tiene el recurso para dar entrenamiento a esas personas o para reubicarlos en cierto lugar, pero otros ministerios pueden ayudar, otras iglesias pueden ayudar a así permitir que esa persona forme parte de un ministerio de traducción de las Escrituras. ¿Qué es lo que quiero comunicar con esto? Que no es una sola iglesia local que va a cumplir con la Gran Comisión, pero es en la participación de varias iglesias locales que muchas veces se logran ciertos objetivos. Y una iglesia local podrá lograrlo teniendo recursos con que apoyar a hombres que van. Otra iglesia local tendrá los hombres dones que se transportarán a esos lugares. Otra iglesia tendrá los hombres capacitados para traducir las Escrituras. Otros hombres tendrán hombres de negocio que abrirán negocios en esos países para poder penetrar ahora mismo en formas que son porque son muy difíciles de penetrar esas naciones, pero con negocios establecidos muchos misioneros están entrando a esas naciones. Hay múltiples formas en que las iglesias locales pueden participar del llamado a cumplir la Gran Comisión. El punto es cada una de nuestras iglesias examinarse y ver qué ha puesto Dios en nuestras manos. Dios quiere que nos involucremos, cada iglesia en las misiones. Ahora, de manera específica, ¿cómo quiere Dios usar mi iglesia local? ¿A quiénes tenemos? ¿Qué tipo de aporte podemos hacer? Porque Dios soberanamente coloca a las personas en la iglesia. Y si Dios colocara en mi iglesia a un Hudson Taylor, ¿cómo Dios quiere que yo lo use? ¿Dios quiere que yo me quede con él o Dios quiere que yo lo envíe? O sea, son cosas que tenemos que pensar. O sea, ¿o para qué Dios trajo a tales personas con ciertas habilidades multiculturales? Podemos reconocer a esas personas. No todo el mundo tiene la habilidad de hacer ese traspaso, ese cambio transcultural. Pero si Dios puso algunos en mi iglesia que son así, ¿cómo lo vamos a usar? ¿Cómo seremos buenos mayordomos de esos hombres dones, mujeres dones que están en la iglesia? Me gusta este tono que nuestro hermano Salvador está aquí resaltando de esto de trabajar juntos como colaboradores, tanto de Dios como unos de otros, en la extensión del reino. Y creo que esto es un valor bíblico que también vemos en el Nuevo Testamento. Quizás haya dos extremos en este sentido que ninguna de las dos nos ayuda. Una es la idea de que una agencia misionera lo puede hacer todo,
obviando o no respetando el papel de la iglesia local. Eso llevaría, por ejemplo, a que una agencia misionera mande a otro país a alguien que, si hubiesen consultado bien con el liderazgo de la iglesia local, le habrían dicho: mira, esta persona, por su carácter, puede tener cierta aptitud, cierta habilidad, pero no tiene el carácter de un discípulo de Cristo para que sea enviado a ese otro lugar, por poner un ejemplo, ¿no? Pero también ocurre el otro extremo, que a veces yo escucho la opinión de que lo único que hay en la Biblia son iglesias locales y no existían agencias. Por lo tanto, no necesitamos pasión por el Evangelio, no necesitamos 9 marcas, eso no había en el Nuevo Testamento. Me parece que esto es un error, porque si vamos a Colosenses 4, allí hay una lista de Pablo más 8 colaboradores, si me acuerdo que si son 8, que ellos se movían de un sitio a otro, venían de diferentes ubicaciones geográficas, algunos eran judíos, otros eran gentiles, y hablaban diferentes idiomas. Eso no es una iglesia local, porque Pablo lo levanta, se lo lleva a otro sitio. No es una iglesia local, entonces, ¿qué es? Es básicamente una agencia misionera que va evangelizando en una zona a otra bajo la dirección de un director, que es Pablo. No se parece a una iglesia local eso, pero sí se parece, salvando las diferencias, a una agencia, a un prototipo de agencia misionera. Entonces, es casi imposible que una iglesia local tenga los conocimientos de cuáles son los trámites legales para empezar un negocio en un país musulmán. ¿Qué iglesia local nuestra puede tener eso? O cómo traducir la Biblia a Swahili. Pero la agencia misionera no conoce a los miembros de la iglesia. Entonces, la iglesia local tiene que discipular. Primero tiene que evangelizar y buscar, con la ayuda del Señor, ver que haya personas que confíen en Cristo y que se conviertan. Después hacerles un seguimiento. Después ir viendo cuáles son sus dones y cuál es el llamado de Dios sobre sus vidas. Y a veces debería salir del liderazgo de la iglesia local, acercarnos a alguno y decir: nosotros creemos que Dios te está llamando a las misiones. ¿Tú te lo has pensado? No siempre debería ser iniciativa individual. La iglesia, como cuerpo de Cristo, debería estar más involucrada. Y a veces la persona misma está dubitativa, está esperando que alguien le refuerce una inquietud que siente, pero que no sabe si es del Señor. Y después enviar, y después orar, y después sostener. Todo esto lo tiene que hacer la iglesia local. Entonces, hay un papel para la iglesia local y hay un papel para otras estructuras que son temporales, que las creamos y después las deshacemos cuando ya no nos sirven. Sí, es un poco relacionado con esto, una pregunta que dice: ¿cómo pueden, en este caso, teniendo todo esto en cuenta, las iglesias pequeñas y con pocos recursos materiales contribuir con las misiones? Venga, Luis. Bueno, se han planteado ya algunas maneras de responder esto en los mensajes que se están dando. Creo que las iglesias pequeñas, por muy pequeñas que sean, si se entiende el Evangelio tal como es y la grandeza de nuestro Dios al que servimos y lo trasladamos a todo lo que está a nuestro alrededor, ya estamos colaborando. O sea, la obra misionera no es que vamos a estar apoyando algún grupito en Nigeria, sino que vamos a estar apoyando a aquel hermano que está saliendo a la plaza a predicar el Evangelio, a evangelizar. Aún así, yo puedo contar de mi propia experiencia, que se lo contaba a algún hermano antes. Cuando yo era estudiante, hubo un grupito que me llamó, mi esposa y a mí, nos llamó y nos dijo: oye, ¿podéis venir aquí y hablarnos de lo que queréis hacer como estudiantes cuando vayáis a España? Fuimos, les pusimos nuestro deseo de ser misioneros en nuestro propio país. Esto eran 3 matrimonios que se reunían en una ciudad llamada Harpenden, ¿no?, al norte de Londres. 3 matrimonios y un señor soltero. Y ellos dijeron: bueno, pues a partir de ahora, como no tenemos pastor, toda nuestra ofrenda va a ir a la obra misionera vuestra. Eran 6 personas. Y todo lo que tenían, la primera visión que tenían era la obra misionera, hasta que tuvieron un pastor. Creo que eso lo podemos trasladar, debemos trasladarlo también a España. Aun por pequeño que sea, creo que la Iglesia tiene que buscar un porcentaje de su ofrenda y dedicarla a la obra misionera, ya sea la del vecino de al lado o ya sea a las tribus perdidas.
pero lo podemos empezar a hacer desde nada, aun cuando sean poquitos euros que podamos repartir, pero un porcentaje importante tiene que hacerlo. Segundo, por muy pequeña que sea la iglesia, hay que reconocer, que es lo que hemos estado hablando, hay que reconocer los dones. Y si dentro de la iglesia pequeña hay una persona, un joven que tenga visión de ser misionero, tenemos que apoyarlo, tenemos el deber. Y si no lo hacemos es un pecado, porque el Señor ha dicho, va a dar los dones a la iglesia. Y si una iglesia reconoce los dones del Señor de alguien, tiene que apoyarlo. Nos dice la iglesia de Antioquía, cuando viene el Espíritu, vamos a escoger los mejores para esta obra. Pues entonces tenemos que buscar todos los recursos, sean cuales sean. Si somos una iglesia pequeña, como puedo yo considerar la mía, buscaré apoyos de otras iglesias para que tengamos la vinculación necesaria. O nos esforzaremos a que nuestro miembro de iglesia que tiene esa visión, ese llamamiento, sea apoyado por quien sea, como sea, para que lleve el ministerio, porque es un deber. Si el Señor no lo ha dado, nosotros tenemos que usarlo. Y ahí yo creo que no hay límite de estatura en iglesias. Bien. Vamos a pasar a las siguientes preguntas para ir avanzando. Os voy a hacer dos preguntas relacionadas, así vamos ganando tiempo, pero que tienen mucho que ver. ¿Cuáles deben ser las principales características de un misionero? Y luego, ¿cómo sé si estoy siendo llamado por Dios a la misión fuera de mis fronteras? Bueno, en la palabra, claro, no encontramos las cualificaciones de un misionero, ¿no? Pero sí encontramos las cualificaciones de un pastor, de un obispo, un anciano y de un diácono. Y creo que esas son las que deberían ser las características que buscáramos en un misionero o alguien que potencialmente puede ser enviado a un punto de misión o al extranjero, etc. Y esas características son de carácter, son de conocimiento de la palabra, son de vida familiar, son de testimonio. Ahí están las cualificaciones. Dicho de otro modo, creo que si una iglesia es capaz de enviar un misionero, ha de considerar a aquella persona que está enviando como un potencial pastor en su seno, en sus propias fronteras, ¿no? Entre sus cuatro paredes. No enviamos de misionero a alguien que no queremos entre nosotros. O sea, hay fulanito de tal, ¿qué vamos a hacer con él? Mira, ¿te apetece ir a Tailandia, verdad? Y reúnes dinero y lo envías para justo lo contrario. La iglesia que está enviando a alguien a las misiones debe sentir aquello como una pérdida o como una inversión, ¿verdad? Pero es alguien apreciado, alguien querido, alguien que su ministerio ha sido de edificación entre nosotros. Entonces yo diría que pensando en el perfil de quién puede o debiera ser un misionero, estamos pensando en las cualificaciones de un diácono o de un anciano que están reflejadas en la palabra. La otra pregunta era... ¿Cómo sé yo individualmente que estoy llamado a la misión fuera de mis fronteras? Sí. Aquí yo creo que de nuevo, como en otras muchas cosas, deberíamos escuchar ese doble aspecto del llamado, que es el interno y es el externo, ¿no? Y más aún cuando implica las dificultades, que puedes ir más allá de las fronteras, porque a veces puede haber un llamado interno y no corresponderse con la confirmación de los pastores, de la congregación, y quedarse solamente en un deseo interno. Sobre todo cuando estamos pensando en las misiones a un lugar lejano, porque tiene algo, puede estar tintado de cierto romanticismo y hemos leído mucho historias de los misioneros y puede darse al equívoco de pensar, creo que el Señor me está llamando a tal cual lugar, ¿no? Entonces, con más razón, si ya es cierto de cualquier ministerio, el pastorado, diaconado, con más razón, aquel que se sienta llamado a ser misionero fuera de sus fronteras, con el reto que supone en muchos aspectos, cultural, lingüístico, etc., debe estar atento y debe sujetarse a la confirmación del liderazgo en su propia iglesia local. Hay aspectos que a veces son obviados para considerar si una persona debe irse al campo misionero, ser misionero, considerar el campo misionero para trabajar para el Señor, como el hecho mismo de cuáles son las cualificaciones que hacen que alguien muestre que es un creyente. O sea, ¿qué ocurre con un joven que dice que él quiere irse para la China
si al mismo tiempo es desobediente a sus padres? O sea, yo creo que primero debe dar muestras de un carácter cristiano en su propio hogar y entonces ver que es una madurez cristiana apropiada. Uno de los grandes clamores de muchos misioneros en la actualidad es: no nos envíen personas no preparadas, porque se ha hecho mucho daño en el campo por personas que han sido enviadas sin estar debidamente preparadas, y todavía es mucho peor si le enviamos personas que no son creyentes. Y ocurre, hay personas que se van al campo porque quieren irse lejos de casa, y esa no es una buena razón para entrar a las misiones. Yo creo que debe haber alguna especie de filtro en las iglesias para ver quiénes están desanhelando irse a las misiones, de forma que esas personas sean pastoreadas y guiadas. Y los pastores tenemos una gran responsabilidad en poder guiar a los que aspiran al ministerio. Y a veces en el mundo secular, ¿no?, se usa mucho de la experiencia de aquellos que ya van delante. Alguien quiere ser un economista o ingeniero o médico. Creo que hace bien alguien que está pensando a qué carrera dedicarse, en conversar con aquellos que ya van delante y ver si ellos realmente están llamados a algo como eso. Pues yo creo que una cierta experiencia y contacto con el mundo de las misiones puede ayudar a alguien a ver si realmente debe considerar el mundo de las misiones. Porque cuando viene a ver, hace un viaje de misiones corto para ver qué está ocurriendo en determinado lugar, y ese viaje puede revelarle que no está preparada la persona para ello. Y aún una persona puede llenar los requisitos que nosotros vemos en Timoteo y en Tito, y no necesariamente ser una persona con cierta preparación humana que le ayude a lidiar con algunas de las cosas que se ven en el campo. ¿Sabe esa persona manejar la soledad? ¿Sabe esa persona lidiar con aspectos de costumbres distintos? O esos choques culturales pueden hacer a esa persona entrar en aspectos hasta de mal testimonio, porque no sabe lidiar con estas cosas. O sea, hay muchos elementos que deben ser tomados en cuenta, que no necesariamente están nítidamente planteados así en la palabra de Dios, y que creo que preguntar a aquellos que van delante, preguntar a aquellos que están ya en el campo, y de los que han vivido estas cosas, que debemos tomar en cuenta. Un error en enviar a la persona incorrecta a determinado lugar ha causado estragos. ¿Sabe esa persona trabajar en equipo? Bueno, ahora mismo hay campos, hay equipos de trabajo, trabajando en diferentes países, y a veces esos mismos equipos están conformados por diversas nacionalidades. ¿Sabe esa persona trabajar con equipo de personas de diferentes nacionalidades? Porque no todo el mundo a veces lo está, y entonces a veces causan mucho daño. O sea que hay una sabiduría de Dios que debemos pedir a Él que nos ayude a la hora de estar evaluando un candidato para las misiones. Y hay agencias que hacen estudios de perfiles y pueden ayudar a un candidato a examinarse a sí mismo si está preparado o no. Y puede darles la ayuda de: no, tú necesitas prepararte mejor en esta área, porque hay cosas que la persona no necesariamente conoce que debe saber. Igual que buscamos que sea apto un futuro pastor, un futuro diácono, pues ver la aptitud también de un futuro misionero, ¿no? Sería sabio, en vez de enviarle a Tailandia, por ejemplo, ¿no? Muy bien, gracias, hermanos. Pregunta: ¿cuándo un punto de misión debe pasar a ser una iglesia establecida? Y ya aprovecho para conectarlo con otra. Similitudes y diferencias entre una plantación y un punto de misión. Sí. Aunamos las dos. Supongo que un rebaño es un rebaño cuando tiene un pastor, ¿no? Si no, será ovejas dispersas. Entonces, una de las características que pasa de ser un punto de misión son creyentes que dependen de otra iglesia en otro sitio. Es decir, que están siendo apoyados por una iglesia lejana o vecina, etc. ¿Cuándo ese punto de misión llega a ser independiente? Cuando tiene los dones ella misma
que le hacen mantenerse y cuidarse. Luego va a depender de qué características tiene la zona. Si es un sitio donde hay movimiento de creyentes, necesitará un tipo de liderazgo. Si es algo que está iniciándose muy lejano, en medio de una selva, pues tendrá otras características distintas. Si es de gente mayor o es de gente trivial o es un grupo de jóvenes, va a variar el liderazgo que tenga, pero creo que es importante que entendamos que un grupo es independiente y empieza a ser iglesia como tal cuando tiene el liderazgo entre ellos que lo mantienen y lo cuidan, aparte de otras características. Sí, siguiendo lo que dice Luis, una vez ese conjunto de creyentes tienen líderes, pastores, ancianos reconocidos en medio de ellos, pues se da la autonomía en cuanto a muchísimos aspectos, ¿no? Tienen la responsabilidad de la enseñanza y la doctrina, administran los sacramentos, tienen la responsabilidad de ejercer disciplina cuando sea necesario. Entonces, evidentemente, empieza esa comunidad de creyentes a vivir con esa autosuficiencia en lo espiritual y puede desmarcarse de lo que era su iglesia madre, su iglesia apadrinadora hasta ese momento. Claro, es verdad que ahora mismo los que estamos aquí somos de un contexto específico, con una idea eclesial diferente. Por cierto, es curioso, un solo manchego y 3 que vienen de Cataluña. Hay que tener cuidado, bueno, uno de la República. Pero No, viene a Barcelona pronto, ¿eh? Sí, es una persona neutral, ¿no? Que está aquí. No, lo que estoy pensando es que, claro, nosotros tenemos más una visión, yo tengo una visión más congregacional, más de independiente. Un pensamiento, lo dirán los hermanos por ahí, que son presbiterianos, tienen un concepto diferente de obra pionera y de inicio, ¿no? Que con el presbiterio están cuidados y asistidos. Entonces, claro, depende también de la visión eclesial que nosotros podamos tener, ¿no? No, la pregunta trataba de ver cuál era la diferencia entre una plantación de iglesia y lo que es establecer una obra en una misión. Bueno, la plantación de iglesia puede ocurrir en cualquier lugar, en cualquier contexto. La iglesia aquí en España puede abrir otra iglesia y eso es una plantación de iglesia, pero cuando una iglesia de España comienza una obra en un lugar no alcanzado o menos alcanzado, eso es hacer misiones. Obviamente hay diversos tipos de misiones que pueden llegar hasta las misiones ya más de mayor impacto transcultural, y lo que queremos aún dentro de la misiología es plantar iglesias. No queremos simplemente, no vamos a levantar las manos en victoria porque hubo alguien que se convirtió en un determinado lugar. Queremos ver iglesias plantadas. Queremos ver iglesias que puedan reproducirse. Queremos ver que surjan líderes en eso. Y vemos a Pablo así, levantando iglesias y apoyando a esas iglesias para que se formaran en diversos lugares. Debemos tener esa visión de iglesia independientemente de la denominación de la que estemos hablando. Queremos que surjan iglesias. ¿Sí? Lamentablemente en algunos momentos no habrá todos los líderes que quisiéramos que estén presentes allí, y como pasó con Pablo, que dejó a Tito para que estableciesen ancianos en las iglesias. Y habrá momentos que surgirán iglesias que en el tiempo tendrán todos los líderes que ellos necesitan. Pero la meta de las misiones es establecer iglesias, no regar creyentes independientes por ahí, sino que surjan congregaciones donde estas personas puedan a la misma vez reproducirse luego en sus lugares. Pero hay niveles de evangelismo de contacto. Hay lo que se llama evangelismo tipo 1, es lo que puede ocurrir en plantar ustedes otra iglesia en otro lugar, aquí mismo en España. Eso es evangelismo tipo 1. Ahora puede haber otro tipo de evangelismo tipo 2, donde haya que salvar algunas dificultades y barreras que puedan surgir, que hacen un poco más difícil el evangelismo, y ya hay que lidiar con otro tipo de cultura o grupo sociocultural con que la iglesia esté trabajando. Hay barreras que saltar. Pero cuando se trata de un evangelismo tipo E3,
Ya nosotros estamos hablando de las barreras más altas, donde hay iglesias que trabajan en lugares muy distintos, con costumbres muy distintas, con un lenguaje diferente, hace que la obra sea todavía aún más difícil. En ese sentido, es mucho más fácil plantar una iglesia a mi alrededor que plantar una iglesia en un lugar tan distinto y tan diferente. Ahora, Dios nos ha llamado a todos a buscar que el reino de Dios se expanda, pero una iglesia, por los dones, como hablamos, lo hará de una forma, y otra iglesia se involucrará a otro nivel, conforme a los dones que Dios haya dado a cada iglesia local. Así es. Bueno, una pregunta un poco conflictiva y más dirigida a... Sí, pero puedes animarte también, participar. A ver, más bien orientada a los nacionales, ¿no? Pensando en Luis, Andrés y David. ¿Cómo se explica que sigan llegando misioneros a Madrid y o Barcelona, las ciudades más saturadas? ¿Es estrategia? ¿Cómo llegará la buena nueva a los rincones oscuros? Es decir, antes dice, oramos por obreros que llevan el Evangelio a todos los rincones, en nuestro país hoy, en muchos lugares, ciudades y pueblos, sin alcanzar. Entonces, ¿por qué, pregunta este hermano, hermana, por qué llegan a las grandes ciudades los misioneros y no van a lugares más recónditos? Venga. Vamos a ver, si a mí me dices que cuando vengo a España puedo elegir entre la Costa, Benidorm, Marbella o Ávila, Tomelloso, pues me lo dejas muy fácil. Ya. Ahora, si yo me dejo guiar por lo que se ha estado diciendo antes, por la recomendación de las iglesias que ya están trabajando, entonces seguramente habría menos en ciudades grandes y más en el interior de España. Pero aquí yo me voy a callar enseguida porque soy muy crítico en todo esto, con la obra misionera. Creo que no hay una visión, una estrategia adecuada en España. 8.000 poblaciones todavía sin ningún tipo de testimonio en España. Esto está implicando algo, nos quiere decir alguna cosa. Claro que hay una estrategia que hay que seguir, es decir, cuando viene un misionero va a buscar otras iglesias con quien colaborar para que le ayuden, para que le fortalezcan, etc. Pero si luego esas iglesias lo retienen, algo está pasando, cuando no se va a alcanzar el interior de España. Entonces aquí hay una estrategia, es decir, sí, vete a una iglesia ya establecida en una ciudad donde ya se te puede dar instrucción, pero para que luego te tengas que ir a otro sitio. Y en España, entre los muchos errores que estamos cometiendo en la obra misionera y evangelística, es uno de ellos. Estamos olvidando el interior de España, no lo estamos apoyando suficiente. O sea que estaría bien llegar a grandes ciudades con iglesias grandes como un campamento base para aclimatarse a la altitud, como hacen los alpinistas, ¿no? Pero luego ir más allá, ¿no? Más a la cima. Esta misma cuestión surgió el año pasado. El año pasado también se estuvo hablando de esto y de las iglesias pequeñas y cómo obrar de las iglesias pequeñas y fortalecer los dones, etc. Hoy en día no hay distancias. Hoy en día no hay distancias. Se puede estar asistiendo a una iglesia en Madrid o en Ciudad Real, en iglesia, y abrir la obra y sostener un apoyo de creyentes en tal pueblo, en tal sitio. ¿Por qué? Porque en media hora, en una hora se ha hecho la distancia. No estamos hablando de que hay que cruzar Estados Unidos o Canadá, sino que a 20 kilómetros hay una población y no tiene iglesia. Entonces, algo hay que hacer allí. ¿Que yo necesito tener comunión con mis hermanos? Vale, visita una reunión específica en tu iglesia, pero luego va allí. Y cuando ya haya algo, pues te quedas allí y lo apoyas. Yo creo que es una estrategia muy simple, ¿no? y bíblica. Esta es una pregunta que tiene muchas facetas y yo he vivido las diferentes facetas. Ahora soy anciano de una iglesia que quiere ser pues plataforma para que el Evangelio se extienda por toda nuestra zona de Cataluña en varias direcciones. Pero llegué a España en el 2000. Inicialmente
buscando dónde evangelizar, ofreciéndonos, mi esposa y yo, como recurso a una iglesia local para pues, evangelizar y abrir obra nueva. Y nosotros no escogimos dónde íbamos a ir. También la agencia que en ese momento nos estaba enviando, yo creo que vio bien delante del Señor lo que hablábamos antes, la importancia de trabajar juntos en el reino de Dios, ¿no? Entonces, ofrecieron a las iglesias locales, aquí hay una pareja que llega, que busca dónde situarse. Y tengo que decir, me sorprendió. Yo me crié en Barcelona, me crié en España y había estado años fuera y volvía, pero me llamó la atención lo difícil que fue encontrar iglesias que querían ser madre. O sea, el número de iglesias que realmente quieren quedarse preñadas y dar a luz a una iglesia hija no son tantas, O sea, si ahora mismo tuviéramos ahí fuera un listado de evangelistas y misioneros que dicen, yo voy a donde sea si el liderazgo de la iglesia se compromete a que un 33% de la membresía salga como iglesia hija, ¿todos estamos dispuestos a apuntarnos? Resulta que no son tantos. Y a veces lo que está tirando de los misioneros hacia las grandes ciudades son dos cosas. Uno, si hacemos un reparto por kilómetros, habría que tener una distribución homogénea en el plano de España. Si adjudicamos evangelistas por unidad de población, entonces, claro, aquí en Getafe y Vallecas hay la misma población que en muchas comarcas de Galicia, por decirlo, por coger una, y no es porque estuve hace no mucho tiempo en Galicia, o por algunas zonas rurales. Entonces, también hay que pensar que hay que evangelizar barrios que tienen población equivalente a veces ciudades regionales. Eso es un factor. Segundo, yo no estoy a favor de que misioneros lleguen y digan, yo voy a evangelizar al otro lado de la luna, sin contacto ninguno con una iglesia que me ayude a integrarme en la cultura local, a aprender cómo es la vida en España, a saber evangelizar en España, ¿no? Tienen que tener alguna relación con alguna iglesia, ¿no? Y una iglesia que quiere respaldar esa obra. Y resulta que a veces no son tantas en algunas regiones del país. Después, hay los misioneros que no son evangelistas. Y no deberíamos enviar a todos los misioneros a sitios donde no hay obra, porque hay diferencia de dones y diferencia de llamados. Y si su llamado es otro, pues no creamos que todo el mundo sirve para abrir un surco en un terreno duro. Dios llama a diferentes... Y después hay los misioneros que les gusta estar en Benidorm o en Barcelona. Y eso también los hay. Bien. Pregunta. ¿Sigue siendo válido hoy el registro del libro de los Hechos para la misión? ¿Por qué? ¿En qué aspectos? Que a veces acudimos muy rápido a esos ejemplos, ¿no? Y a veces pueden ser muy válidos, pero a veces podemos caer en la descontextualización. Aún así, ¿sigue siendo válido? Sí, yo diría que sí, pero no. Sí, porque el libro de los Hechos de los Apóstoles siempre va a ser un ejemplo para nosotros en la constancia, tenacidad de los apóstoles, en el deseo de ir más lejos hasta el fin del mundo por la gloria de Cristo, en su apologética, en su evangelismo, en mil razones por las cuales es un paradigma de lo que es las misiones y la plantación de iglesias, etc. Pero evidentemente el contexto es diferente del nuestro, entre otras cosas por todo lo que hemos estado hablando, de colaboración intereclesial, de no enviar astronautas, misioneros sí, astronautas no, y hay tristemente muchas iglesias y hay agencias que realmente siguen enviando astronautas. Envían un misionero a un país que no conoce, a una ciudad que a lo mejor la ha visto en el mapa una vez, y tiene un plan definido de lo que va a suceder y llega allí y planta la bandera. Y eso está destinado al más absoluto fracaso. Entonces creo que las misiones en ese sentido son diferentes del libro de Hechos de los Apóstoles, donde el apóstol Pablo tenía que hacer de rompehielos y
y entrar a lugares inhóspitos donde nunca se había hablado de Cristo, incluso diferente a las historias de misioneros de hace 200 años. Ya no enviamos William Carey y Hudson Taylor. Si ahora enviamos un misionero a República Dominicana, lo enviáramos a plantar una iglesia nueva en Santo Domingo, con toda la razón del mundo, el pastor Sugel, el pastor Salvador, nos dirían, escucha, aquí estamos nosotros, ¿no? Nos podríais haber preguntado algo. Creo que sería de lógica enviar un misionero, en primer lugar, con estrecha colaboración con una iglesia hermana que esté en el terreno, esté en el lugar, para luego aquella iglesia y bajo el liderazgo de unos ancianos poder determinar cuáles son las necesidades reales del contexto. Nos gustaría que se hicieran misiones así cuando se hacen en el envío de misioneros hacia España, ¿no? Contar con que algo ya existe, no es terreno inhóspito. Entonces, esas iglesias que ya están establecidas, que ya están trabajando, tienen mucho que decir. Creo que es, entonces, la cuestión de las misiones no solamente una cuestión entre la iglesia que envía y el misionero enviado, sino que aquí entra en juego la iglesia receptora también de aquellos misioneros que va a estar supervisando también de alguna manera, de forma cercana, la labor que se emprenda. El libro de Hechos, primero, es un libro inspirado, es la palabra de Dios. Pero segundo, es una narrativa, es decir, es historia, no son normas que nos está estableciendo que hay que copiar, son los principios de los que tenemos que aprender. Entonces yo creo que es importantísimo que volvamos a leer desde una visión misionera el libro de Hechos, pero siempre recordando que es una historia en la cual salen unos principios aplicables a nosotros porque es la palabra de Dios. Otra cosa es cuando Pablo dice, os ordeno esto, ya es diferente la actitud, ¿no? Hay principios que sí podemos aplicar. No vamos a escuchar el llamado como lo escuchó el apóstol Pablo. No vamos a escuchar al varón macedonio haciéndonos el llamado de esta manera. Pero sí, nosotros obviamente vamos a depender del Espíritu Santo para poder hacer misiones. Sí podemos ver que las grandes ciudades pueden ser centros desde donde se distribuya el Evangelio a otros lugares. Hay estrategia en Hechos 1:8 de cómo la iglesia debía de proceder. Podemos ver el hecho de que hay personajes que pueden empezar a menguar para que otros crezcan y las iglesias puedan surgir, iglesias que empiezan a ocupar un segundo plano para dar lugar a que otros tomen el liderazgo, como ocurrió con la iglesia de Antioquía. O sea, porque Dios soberanamente puede hacer. O sea, que hay cosas que aprendemos obviamente del libro de los Hechos que sí podemos aplicar, y hay otras en las que tenemos que tener el cuidado y contextualizando debidamente, teológicamente, qué es lo que está ocurriendo. Pero hay muchas lecciones en el libro de Hechos que nosotros debemos tomar en cuenta, no olvidando aún el tipo de personas que deben involucrarse en la labor misionera, sin menospreciar a algunos, porque quizás la primera lección nuestra a lo mejor no hubiera sido Felipe, pero Felipe fue usado por Dios para llevar a diseminar el Evangelio. No le vemos mucho después, pero una función desarrolló y desempeñó. O sea que Dios usa múltiples personas para llevar a cabo la obra, y la cantidad de personajes que fueron mencionados por Pablo, que fueron gente que le ayudó, nos da una idea de la diversidad de aportes que pueden hacer los creyentes para ayudar en las misiones. Así es. Estamos concluyendo ya. Me gustaría preguntaros, ¿qué buenos libros acerca de las misiones recomiendas, especialmente en español? También quizás biografías de qué misioneros. ¿O qué iglesias son un buen referente hoy en día o en el pasado acerca de cómo ejercer bien el ministerio misionero? Un poco de todo aquí. Un libro que yo leí hace muchos años, creo que fue en los años 80, es ¿Y cómo creerán?, de David Burr. Él nos hablaba de un evangelismo teocéntrico, cosa que rechinaba en los oídos de algunos en aquel tiempo cuando lo escribió, ¿no? A partir de ahí se han escrito muchos libros sobre la obra misionera, pero todavía yo recuerdo aquel ¿Y cómo creerán?, de David Burr. Lo recomendaría. Mateo, ¿lo tenemos? No está, ¿no?
Lo tiene andamio, me parece, dicen por aquí. Hay diferentes clases de libros que nos van a ayudar. Me viene a la mente, lo hablábamos en la comida, y Jonathan Skipper, que me acompaña, que es también profesor de la Escuela de Teología, me recordaba el de Samuel Escobar, Cómo comprender la misión. Y la verdad, lo leí hace algunos años, y tiene una gran capacidad Samuel Escobar de, en pocas palabras, resumir temas complejos. Me acuerdo, por ejemplo, de que en una sola página habla de la relación entre evangelización y obra social. Y dice, ¿cómo has podido en tan pocas palabras resumir tan claramente esta cuestión? Y es un libro excelente, de poca extensión y de fácil lectura, pero su sencillez esconde una gran profundidad. Pienso en Operación Mundo, que es un libro que trae datos sobre todos los diferentes países del mundo. La última edición en papel ya queda un poquito desfasada quizás en alguna de sus estadísticas, y la continuación es una página web que ahora lo van actualizando. Pero cuando primero empecé a usarlo, la verdad que me ayudó mucho a orar por las naciones que salían mencionadas en las noticias, y después consultar, bueno, ¿y cómo va la iglesia en ese país? ¿Y cuál es la necesidad espiritual? Y su autor, Patrick Johnston, hace años decía que recomendaba tener una sobre el televisor. Pues ahora no nos entramos quizás por el televisor, sino por las páginas web, pues ahí podemos tener abierto el de Operación Mundo también. Y otra que es difícil de conseguir, porque hace algunos años que escribió, la verdad es que me impactó mucho cuando leí el pequeño librito que describe el inicio de la obra de Betel. Y me alegra poderlo mencionar aquí, Rescate a las puertas del infierno. Y claro, cada grupo de iglesias y cada ministerio tiene su propio sello, su propia forma de ser. En estos detalles puede haber diversidad, creo yo, en el reino de Dios. Pero no se puede negar, creo yo, que Dios hizo algo muy especial. Y para mí casi lee como el libro de Hechos, ¿no? Realmente es un pequeño librito. Pregunté en la librería en la entrada si todavía se podía conseguir. Está descatalogado ahora mismo. Creo que lo van a volver a imprimir. Pero si podéis conseguirlo, y es una historia en España, ¿no? O sea, lo que Dios ha hecho en España. Y eso la verdad es que me hizo mucho bien cuando lo leí. Sí, bueno, en la serie de Neil Marks tenemos el libro sobre la misión, y también hay otro respecto al evangelismo, que da otra perspectiva más centrada en la iglesia local, una misión más casera, más en nuestro entorno inmediato, más en Jerusalén, ¿no? Antes de ir... Andy Johnson. Andy Johnson. Entonces, tratándose sobre evangelismo, hay mucha eclesiología ahí también, y cómo compartir una cultura de que cada uno de nosotros somos un misionero al fin y al cabo, ¿no? Y cómo la iglesia es ese gran recurso diseñado por Dios para ser luz. Un aspecto que me gustaría mencionar a propósito de libros, ¿no? Es las misiones tienen diversas facetas. Si vamos al plano de la enseñanza bíblica sobre las misiones, si vamos al punto de una teología bíblica de misiones, si vamos al punto de las estrategias misioneras, si vamos al punto de los elementos transculturales que hay que aprender, yo creo que hay una diversidad de libros que uno solo quizás no lo cubre todo. Y a veces no necesariamente aquellos libros escritos por personas cuyas creencias y confesiones de fe son las con las que nos más sentimos más cómodos, no necesariamente escriben acerca de todo lo que tiene que ver con misiones. Me refiero que quizás no sea alguien que tenga nuestra confesión de fe, que puede tener un libro excelente acerca de los contactos transculturales que el misionero va a tener, y puede aprender muchísimo al respecto. O sea, no tener temor de leer ciertos libros escritos por personas que en el campo han aprendido mucho acerca de cómo usar de ciertas estrategias en el campo misionero. Pero además de esto, creo que las biografías han sido un material usado por Dios para obrar en las vidas de las iglesias y de otros misioneros. O sea, libros de misioneros que han levantado, que han ayudado a que otros misioneros se levanten. En mi caso, las biografías en inglés de Jim Crow Marty,
sobre misioneros. Ahí está Guillermo Carey, su biografía sobre Hudson Taylor, su biografía sobre John Payton. Fueron biografías que yo compartí aún con mis propios hijos en los devocionales familiares en mi casa. Y son súper interesantes. Leer cómo Dios obró en esos contextos. Y pues eso puede levantar el ánimo de un pastor, puede levantar el ánimo de una iglesia para que apoye a los misioneros, pero puede levantar a otros, aún para ellos interesarse ellos mismos de ser enviados a las misiones. Algunos misioneros leyeron las biografías de misioneros antes de irse al campo misionero. Portales de Esplendor, que es el libro de esos mártires que por compartir el evangelio con los indios Aucas, lo que ocurrió. ¿A cuántos no nos inspira? No descartemos las biografías de grandes misioneros, que Dios la puede usar grandemente en nuestras vidas. Excelente. Concluimos ya y me gustaría, de forma muy breve, muy sintética, si hay alguien hoy aquí que se esté planteando seriamente el ir a las misiones, ya viniera aquí con ese llamado, ¿qué forma breve, qué consejo particularmente os gustaría darle en pocas palabras, cada uno de vosotros? Yo creo que todo creyente debe aprender a vivir con un pie en el cielo y un pie en la tierra. Si tú sientes que Dios te está llamando, piensa en cómo mejor invertir tu vida. La vida es breve y si Dios te está llamando al campo misionero, es una inversión de tu vida para impactar la eternidad. No es desperdiciar tu vida, es ganar la vida. Si Cristo estuvo dispuesto a hacerse como uno de nosotros, el Dios de gloria, nosotros nunca nos rebajaremos a un nivel como nuestro Señor lo hizo. Pero por amor a aquellos que son nuestros semejantes, podemos hacer actos sacrificiales que en comparación con Cristo no son nada, pero que en la eternidad causarán un gran impacto. No se me olvida una canción que yo escuchaba, que alguien compartió conmigo, de cómo en el cielo personas se acercarán a maestros de escuela dominical, a pastores, a misioneros, y le dirán gracias por lo que tú en el nombre del Señor hiciste a favor nuestro. Esto es brevedad dominicana. Vamos. ¿Breve? ¿Una frase? No, tampoco. No, ahora ya no puede ser. Apelando un poco a lo que decía antes, que a veces nos podemos dejar embriagar por sentimientos románticos, ¿no? Creo que el Espíritu Santo es más inteligente que nosotros y tiene más sentido común que nosotros. Entonces, sopesar ese llamado a la luz de las capacidades de uno y según la dirección que los ancianos en la iglesia nos den, y habiéndolo sopesado todo, si lo puedes evitar, evítalo. Si puedes evitarlo, evítalo. Sí. Uno sería, aviva el don que está en ti, o dicho en otras palabras, no pierdas el fuego, porque de 10 que en un momento dado se plantean la posibilidad de involucrarse en las misiones, 9 por diversos factores no lo llegarán a hacer. Y si Dios está creando esta inquietud en tu corazón, sopla sobre esa chispa, aviva ese fuego y después ves probando a ver, que sea Dios el que te diga que no por aquí, por otro lado. Intenta abrir todas las puertas posibles, trabajando en red y con el sabio consejo de tus líderes de tu iglesia, pero trabaja en red con el resto del reino de Dios y aviva el fuego. Bueno, yo os diría que tenéis que aprender de nuestros errores, o por lo menos de los míos, y evitarlos, y después recordar que todavía queda todo por hacer. Estamos empezando. Hay millones de almas que lo necesitan y lo que tú puedas aportar en las manos del Señor será útil. Así que aprende de lo bueno, aprende de lo malo y adelante. Amén. Amén, hermanos. Muchísimas gracias a los 4. Ha sido una bendición, ¿verdad? Escucharles, ¿no es así? Gracias, hermanos.